ustedes saben lo que yo hago. Yo investigo la opinión pública, trato de hacer sentido de los números, de las cifras que voy recogiendo, y es lo que puedo aportarles, creo yo, discusión. Y en ese sentido, tratar de contestar estas dos interrogantes que nos plantean los organizadores. ¿Por qué el malestar social? Y hay algo que los números me dicen de ese por qué. Y segundo, ¿qué desafíos para el futuro plantea esta situación? Transformar, dicen los organizadores, la indignación en acción. Lo primero que yo puedo decirles es que no es muy novedoso, efectivamente existe un malestar. El malestar está, no solamente se ve en las calles, sino que se ve también en los números que nosotros recogemos. Es decir, los que sienten esta sensación, este sentimiento, no es solamente los 2.000, 5.000, 100.000 que están marchando por las calles, sino que son muchos más. Son millones que están en su casa, pero sí pueden responder de repente una pregunta o una interrogante. En segundo lugar, este malestar que está ahí, que es extendido, que abarca a una gran parte de la población, se da en un momento paradojal, en un momento que cuesta entender, cuesta comprenderlo. Desde fuera de Chile resulta casi incomprensible. Y tengo amigos que me llaman de fuera de Chile y dicen, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y tengo la impresión que incluso dentro del país, por esta paradoja, cuesta comprender la causa de esto. Paradojal porque el crecimiento económico efectivamente está siendo extraordinario. Estamos teniendo las mejores cifras económicas de los últimos 15 años. El empleo, el primer semestre el país creció al 8% anual, una cosa realmente impresionante. Y sin embargo se produjo este elemento. Fue sorpresivo. Y yo quiero decirles que con todo lo sorpresivo que fue la irrupción del movimiento, creo que había señales previas. Había señales previas clarísimas en los últimos años que yo tengo la impresión, los que leemos los números, los analistas, no supimos entender. ¿Cuáles eran esas señales? Por ejemplo, desde el año 2009 hasta la fecha, los números nos han mostrado una brecha en las percepciones económicas de los más beneficiados del sistema y entre los más pobres. Esto fue creciendo, creciendo, como no lo habíamos visto en encuestas que hemos hecho por más de 30 años. En el 2010, un salto en las percepciones de conflictividad, estudios hechos por la Universidad Católica junto con Adimark. Y a comienzo del 2011, antes que el movimiento estudiantil saliera a las calles, repentinamente la opinión pública se cayó a un nivel de pesimismo como no habíamos visto incluso en los momentos álgidos del terremoto de 2010. Yo vi todas esas cifras, las tuvimos en nuestras manos y les digo con honestidad, no las supimos interpretar. Nadie tocó campana, nadie prendió luces rojas de que algo estaba germinando en nuestra sociedad. ¿Qué provocó esto? Lo que lo provocó, yo tengo una hipótesis muy específica. Hemos vivido un proceso que lleva ya 25 o algo más de años de crecimiento de los ingresos sostenidos en el país que nos hizo pasar de $3.000 de ingreso per cápita en los 80 a 15.000. Disminuyó la pobreza, aparece una clase media con grandes expectativas de movilidad social, de mejoría, con una confianza ilimitada en la educación y se crean una expectativa de progreso indefinido y de acceso de esta gran clase media que apareció desde los 80, en los 90, en la década anterior, a unos niveles de vida extraordinarios. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 3 años? Ha pasado un fenómeno
que no hemos analizado. La CACEN de 2009 nos dio la primera pista. Por primera vez en 30 años, la CACEN 2009 dijo que la pobreza había aumentado. De 13% que dijo el 2006 a 15%. Y hubo mucha discusión, que los precios de los alimentos, que estábamos midiendo mal, pero el número duro fue que la pobreza creció. Y lo que los números me dicen hoy día es que desde 2009 hasta hoy, la pobreza ha seguido creciendo en Chile y que la situación de la clase media se ha hecho progresivamente más frágil. ¿Por qué? Porque los alimentos han subido mucho más que el alza del costo de la vida. Los aranceles, el costo de la educación ha crecido de una manera absolutamente desorbitada por un modelo, por lo que ustedes quieran, hasta que hemos llegado a este punto en que tenemos el costo de la educación superior más caro del mundo para el nivel de ingresos que tiene el país. Entonces, todo este proceso explotó en este año. El llamado de los estudiantes de no al lucro, yo lo entiendo como un tema de costo de la educación y costo del financiamiento de la educación que llegó a unos niveles imposibles. Y naturalmente que eso tenía que crear una situación como la que estamos viviendo en este momento. Yo creo que es la reversión del proceso de reducción de la pobreza que se ha producido desde el año 2008, 2009 hasta ahora, más el alza en los costos de la educación, que es un proceso mucho más lento, y del financiamiento de educación que viene mucho más antes, lo que está en la base de todo este fenómeno que estamos viviendo ahora. ¿Que esto puede producir un fenómeno social mucho más amplio? Obviamente que sí. Leí el otro día que la Revolución Francesa se inició por unas manifestaciones que hubo en esa época por el alza del precio del pan, y que lo que la gente salió primero a las calles es decir no al lucro con el pan. ¿Tengo un minuto todavía, señor moderador? Justo 2 minutos. ¿Qué se ha logrado con el movimiento estudiantil que se originó de este proceso social Yo creo que el movimiento estudiantil ha sido sorprendentemente exitoso. Sorprendentemente exitoso. En un contexto de lo que nos dicen las encuestas, de incredulidad, de desconfianza generalizada hacia el gobierno, hacia el Congreso, hacia las coaliciones políticas, vemos una sorprendente identificación de la opinión pública con el fondo de las demandas estudiantiles, con este llamado de una educación que se ha hecho inalcanzable. Cerca del 80% de la población hoy día, de todos los estratos socioeconómicos, de todas las posiciones políticas, hay una identificación de fondo con eso. Y eso en un país en el cual hoy día cuesta encontrar causas que unan de esa manera al país. No hay, no veo, no está la iglesia, no están los partidos, no están las ideologías. Hoy día el país se une, bueno, ante las desgracias como las que han ocurrido, pero se une detrás del movimiento y de las demandas estudiantiles. Esto no ocurre con la forma como ellos se expresan necesariamente, con los paros, con las manifestaciones, pero sí con el fondo. Ahí está más dividida la opinión pública sobre las marchas. Creo que hay algunos riesgos para el futuro del movimiento estudiantil, depende cómo se enfrenten. Yo creo que el gran desafío para el movimiento estudiantil, como yo lo veo, como ha llegado ahora, es cómo administra este éxito, cómo se logra llevar a la realidad lo que parece haberse logrado, lo que parece haberse acordado con las fuerzas políticas, con el gobierno. Estamos en el tiempo, Roberto. Muy bien. Y yo tengo, en definitiva, que los grandes desafíos para el movimiento estudiantil son cómo mantener el foco de la atención de la opinión pública en el fondo de sus demandas,
y no diluirse en otras demandas que otros grupos, me doy cuenta, tratan de poner en el movimiento estudiantil. Y segundo, si las manifestaciones no se dosifican, no se manejan adecuadamente y terminan por cansar o causar el rechazo de la opinión pública. Bueno, después puedo hablar sobre cómo se puede orientar más el futuro. Gracias. Gracias, Roberto.